Todo comenzó cuando contraje matrimonio. Con Marcos, el individuo que conquistó mi corazón, disfrutamos de un día espléndido. In the company of our relatives and Amigos más íntimos en una modesta iglesia de nuestra ciudad natal cada. El aspecto de esa jormarcaser permanece vívido. En mí, el vestido de novia que portaba la expresión de júbilo en él. El rostro de Marcos al contemplar las lágrimas de júbilo de nuestras progenitoras. Progresando por el corredor. Posteriormente, celebramos el evento con una celebración modesta en el patio de la residencia de mis progenitores unidos. Celebramos, nos entretenemos y elevamos nuestras copas por lo que está por venir. Tras algunos meses de matrimonio, Marcos propuso la idea de mudarnos a la propiedad de la familia Javier, el progenitor. El individuo quedó viudo hace varios años después de su deceso. La esposa de Marcos percibió que era su obligación de estar presente para colaborar en las actividades agrícolas. Experimenté una cierta inseguridad ante esta significativa transformación en nuestra jornada. Mi crianza se desarrolló en la localidad. Nunca había habitado en una propiedad sin. El embarque abarcaba la importancia que poseía eso para Marcos, por lo que asentí. Con entusiasmo, organizamos nuestro equipaje, nos despedimos de nuestros seres queridos y amistades. El rancho se hallaba a varias horas de distancia. Por lo tanto, el recorrido fue prolongado. Sin embargo, cumplió con mis expectativas. Durante el recorrido, Marcos compartió anécdotas de mi infancia. La propiedad mientras colaboraba con su padre en las tareas relacionadas con los animales y los cultivos evidenciaban la profundidad, el afecto y la pasión que él sentía. Al llegar a ese lugar, Javier nos proporcionó una acogida con un cálido abrazo. Individuo de gran estatura y constitución fuerte, cuyas manos evidenciaban callosidades por el laborioso trabajo en el campo, aunque los ojos reflejan tristeza por la partida de su esposa. Nos recibió con una sonrisa genuina. Nos mostró la residencia. ¿Cuál sería nuestro hogar? Uno muy estructura de madera con un amplio balcón que proporcionaba panorámicas de vastas campos verdes en el proceso de retirar nuestros objetos personales y establecernos en la nueva residencia. Experimenté una combinación de emociones. A pesar de que me inundaba la emoción de comenzar esta nueva fase junto a Marcos, experimentaba cierta sensación de desubicación en este entorno. Independientemente de ello, estaba resuelta a alcanzar el éxito en Marcos y para nuestra familia en ese momento. En ese momento, desconocía que la transformación marcaría el comienzo de una serie de eventos que provocarían transformaciones. Mi existencia de forma permanente. Desafiando mi unión marital. Y todo lo que contemplé. Comprender el amor y la lealtad hacia. Inicialmente, tuve que adaptarme a la vida en la granja durante los comienzos. Semanas solía estar habituado al estilo de vida de la comunidad, según mi perspectiva. Reconocí la necesidad de adaptarme con rapidez al compás y exigencias de la vida campestre. En contraste, Marcos se sentía muy cómodo cada mañana. Acordaba temprano con fervor para iniciar el día colaborando con su progenitor, mientras yo asumía las responsabilidades, preparando tareas domésticas, preservando la higiene y buscando transformar nuestra casa en un ambiente acogedor en el que colaboré con Javier. Aprendizaje en el cuidado del jardín. Gradualmente con respecto a hortalizas y plantas aromáticas que nuestras conversaciones se intensificaron. Javier compartió extensas y cercanas sobre su juventud. Se encontró con la madre de Marcos y cómo juntos construyeron la finca desde él. Inicialmente manifestó los sentimientos con una intensa pasión y deseo que me emocionó profundamente. Por su parte, compartí referente a mi existencia en la ciudad,
mis aspiraciones y expectativas para el futuro junto a Marcos. Inadvertidamente, comencé a anhelar esos momentos junto a Javier, tu compañía. Me proporcionaba consuelo constantemente. Preparado para expresar una palabra amable, relataba chistes para provocarme una sonrisa. Me ofreció su hombro para brindarme apoyo. Marcos had to travel to the Ciudad para obtener componentes de reemplazo. Javier y yo dedicamos la tarde completa dedicada a la recolección de hortalizas en Dela y discutir sobre la existencia. Nos sentamos por la tarde en el porche degustando té helado y observando los matices del firmamento al crepúsculo. En ese momento, experimenté una conexión con Javier, quien resultaba una sensación de confort inexplicable, comprensión mutua al contemplar. En el pasado, puedo observar qué ocurrió en ese momento. El momento en que nuestra relación inició. Modificarse la relación con la nuera y su suegro, que inicialmente estaba solo. La relación amistosa estaba transformándose en algo más significativo, más intrincado y profundo. No obstante, no podía percibirlo claramente. Se hallaba completamente sumergida en la amabilidad y el cuidado que Javier me brindó. En ese momento, observé que se hallaba en un sendero peligroso que ponía en riesgo todo lo que poseía, construido junto a Marcos en ese momento. Mientras experimentaba soledad y anhelaba. Nunca pude discernir las conexiones. Señales de advertencia que permití que los sentimientos me conducirán sin advertirme. Indica que me dirigía hacia aguas. Inquietudes que pronto amenazarían mi bienestar, la ausencia de Marco. Para obtener components in the city of Javier. Quedamos solos en casa en pleno verano con el calor intenso y una tensión. Se percibía en el ambiente que se había aumentado entre nosotros durante un periodo de varias semanas, posiblemente incluso durante varios meses, elegí preparar una limonada artesanal para contrarrestar el calor mientras exprimía Cuenta la mirada de Javier hacia los limones. Dirigida a mí was one that había comprendido. perpetuamente algo que concluía. Inconveniente pero simultáneamente estimulante. Intenté desatenderlo, concentrándome en la tarea, pero al concluir y sugerir una bebida, nuestros dedos se tocaron, provocando una descarga eléctrica que atravesó todo mi existir mientras nos encontrábamos en la mesa. Nosotros observamos en silencio desde la cocina. Un embargo en el ambiente generaba una atmósfera cargada de palabras. Anhelos no expresados, silencios finalmente revelados. Javier optó por comunicarse y le habló a Paula, que necesitaba informarle sobre algo que había iniciado hace considerable tiempo. Su tono era severo y áspero. Reconozco que no lo es correcto, pero ya no puede continuar ocultando mis sentimientos hacia ti. Resultó sorprendente escuchar sus palabras a pesar que en el fondo siempre había experimentado algo por él al oírlo en voz alta. La situación se tornó más concreta y ya no pude desestimar eso cuando respondí a Javier. Me bloqueé y no supe qué decir. Continuó hablando sin cesar. Estamos allí. Comprendo, hijo mío, que están casados. Acercándose a mí, pero no puedo ejercer control. Lo que experimento en tu presencia me hace sentir pleno de vitalidad. Las palabras que pronunció alcanzaron a un sector de mi corazón que intentaba eludir ya. Debo confesar que también experimentaba ciertos sentimientos. Javier Marcos no había conseguido hacerme sentir apreciada durante tanto tiempo, como él lo hizo previamente al poder autocontrol o evaluar las repercusiones. Me vi inclinando. Solo podía concentrarme en cómo se percibían sus labios al contactar con los míos, en el roce de su mano sobre mi piel y en la intensidad del fuego que consumía en mí. En ese momento, experimenté una sensación interna. Desconcertado, dado que existía entre nosotros emergido una intensa pasión a lo largo de todo ese tiempo en la mesa de la cocina.
Nos dedicamos con premura y fervor, experimentando sensaciones inéditas, intensas mientras reposábamos juntos, intentando recuperar el aliento. La percepción de la realidad se extinguió. Al haber traicionado a mi cónyuge, al transgredir un límite irreversible. Si has llegado hasta aquí, por favor, proporciónamelo. Tu apoyo consiste en otorgar un me gusta al vídeo. Continuemos. Los ojos de Javier reflejaban adelante. Amor y ternura de manera innegable, aunque ni conseguía experimentar un remordimiento. La jornada total constituyó un momento fundamental en nuestro trayecto. Teníamos la certeza de que todo se transformaría de manera irreversible, a pesar de no estar presente. Era algo que no podíamos descartar. A partir de ese momento, las emociones florecieron entre nosotros. Nos sumergimos en un amor secreto, maximizando cada oportunidad de estar presente. Juntos, nuestro amor clandestino nos obsequia momentos de felicidad, efímeros conscientes del alto costo. ¿Qué resultaría de nuestra efímera pasión? En los meses subsiguientes, Javier y yo nos adentramos en nuestra relación, clandestinamente, aprovechando cada oportunidad, por compartir momentos en los que Marcos estaba ocupado o ausente de la propiedad en la que nos hallamos por primera tanto en el granero como en los campos de maíz. Buscábamos momentos para solas cada vez que estábamos juntas. El entorno se desvaneció, quedando únicamente ambos inmersos en el amor compartido. El vínculo que establecimos evocó una instancia en la que Marco estuvo ausente. Dirección a la ciudad para reunirse con colegas, agricultores, un momento que aproveché para organizar un almuerzo campestre en los circunvecindario de nuestra residencia. Una manta bajo la sombra de un frondoso roble, y permanecimos allí, disfrutando de la comida que habíamos traicionado y la placentera compañía durante el instante en que reposábamos con Javier. Reclinado en mi regazo, experimenté una felicidad que nunca había experimentado en mucho tiempo. El momento a su lado podría haber sido genuino sin no tener que simular ni disimular nada. Experimenté una emoción abrumadora. En hilaria poder permanecerán. Lugar eternamente. Murmuraremos su melena a solas tú y yo sin la necesidad de escondernos. Javier se fue. Escapar un suspiro. Conozco el amor que entregaría todo con tal de estar contigo. De manera continua sin requerir despojar de esos momentos. No obstante, ambos éramos conscientes de que dicha situación era inalcanzable, dado que aún se encontraba en matrimonio con Marcos y Javier a tu disposición. Progenitor, nuestras acciones no solo eran éticamente cuestionables, sino que también poseían la facultad de desintegrar nuestra unidad familiar, aunque ocurrió. Logramos distanciarnos como si la fuerza irresistible nos uniría a la Lógica o alternativa. discernimiento cada vez que intentamos. Para concluir todo, hemos finalizado. Reconciliando. Compartíamos la Blam que no nos abandonaba. Cada vez que observaba a Marcos, cada caricia. El game provoca un sentimiento de culpa. Me invadía, estaba traicionando a mi esposo, la persona con la que contraje promesa. Intenté justificar la permanencia eterna. Mis acciones justificando que Marcos se mostraba distante y ya no me dedicaba la atención. La misma atención que intenté anteriormente. Convencerme de que nuestra relación con Javier era un amor singular que únicamente se presenta una vez en la existencia, aunque, en mi interior, consciente de que esos eran mis auténticos. Lo cierto es que permití que mis sentimientos me dominaran. Mis propias ambiciones egocéntricas fueran más significativos que mi compromiso. La fragilidad marital lo conducía a sucumbir a la tentación sin consideración. Las repercusiones que podría ocasionarme se convirtieron en considerablemente más
Graves de lo que nunca habría podido. Anticipate even though we want to be. Discretos y en preservar la confidencialidad. Nuestro amor es siempre la realidad. Descubre la manera de manifestarse en ese instant. Amenazó no solo mi matrimonio, así como todo lo que había edificado hasta que comenzó. De este modo, el día en que fue revelado. Nuestro secreto en otra jornada marcó. Se despertó temprano para examinar el de una valla en el límite norte. Javier y yo decidimos sobre el terreno. Reunirnos en el granero cuando se presentó la oportunidad con tal concentración. Estábamos tan absortos el uno en el otro. Nuestra burbuja, no percibimos los pasos acercándose hasta que ya era tarde. Al caer la tarde, la puerta del el granero se deslizó, abriéndose para Pedro. Los empleados de la finca se presentaron. De presencia. De repente, su rostro mostró sorpresa posteriormente. Incredulity and ultimately disgust in a. ¿Qué ocurre en este instante, doña Pauladón? Decidí distanciarme de Javier. Como si su contacto me provocara ardor. El corazón latiendo con intensidad en mí. Lo manifesta Pedro Kayla. La situación no fue lo que parecía. Aunque al hablar me di cuenta de lo frágiles e impresionantes que resonaban en mis. Pedro observó cómo nos abrazábamos con fervor a nuestros cuerpos conectados de la manera que permitía. Evidente el tipo de relación que poseíamos. Manifestó su desconfianza. No confío en. Estoy criticando mi comportamiento hacia don Marcos. Pedro, entiendo la situación. A pesar de que la apariencia no es favorable, si nos permitieras explicar, intenté dialogar, pero no hubo disposición de tu parte. No es necesario explicar sus partes. Las acciones están erróneas y don Marcos. Se requiere justicia tras la partida de. Y nosotros permanecimos atónitos ante. Entender que todo lo que conocíamos estaba a punto de desaparecer en los días subsiguientes. Estuvieron colmados de un conjunto de sentimientos de Pedro al cumplir su promesa. Se enfrentó a Javier y le informó la relevancia de comunicar a Marc al respecto. Javier, consumido por la culpa, ha sucumbido. El remordimiento aceptó permanecer en mi memoria de manera clara desde la noche en que todo se manifestó recientemente. Nos encontrábamos en los márgenes del campo, cenando cuando Javier pidió uno. Diálogo privado con él. Al observar cómo se marchaban, me atormentaban de nerviosismo, experimentando una constricción en él. Pasé un tiempo considerable escuchando a Marcos, quien anteriormente era sereno y tranquilo, gritar de forma inusual. La ira y el sufrimiento permeaban su. Escuché los gritos de mi esposa y reaccioné. Mi padre. Confrontados poco tiempo después. Escuché el sonido del cristal que se. Nunca expresaste que quebrabas. Intenciones maliciosas al acudir aquí sin. El embargo rechazó escuchar mis justificaciones sobre cómo has podido causarme. Estaño murmuró con la voz interrumpida, no hallaba forma de responder para mitigar la carencia de. Las respuestas no serían adecuadas para aliviar su sufrimiento ni para legitimar. Sus acciones previas solo pudieron provocar mi llanto, lágrimas y suplicar por su indulgencia al ser consciente de haber incurrido en un Error. Irreparable on that night while. Marcos disponía sus pertenencias para abandonar la finca. Era consciente de que nuestra unión había concluido. La confianza que habíamos cultivado y todo lo que habíamos compartido se desintegró. Debido a mi traición, a pesar de que en mi interior perduraba el anhelo por Javier. Es consciente de que nuestra una relación no soportaría la exposición ante los demás, ni la crítica. Reprobación a las que indudablemente se confrontaría al observar a Marcos distanciarse en su vehículo. La noche ocultó su figura. Y parecía que algo en mi interior se. He perdido a mí extinguida. Esposo mi existencia en su totalidad por un instante de pasión. Fragilidad que actualmente me angustia.
de manera continua tras la acción de Mark. La granja de Marchara quedó sumida en un caos y desorden throughout los días. Los empleados leales a mí. Family Since hace considerable tiempo me observaban mediante una combinación de compasión y desconfianza mientras consideraban que no estaba prestando atención, pero lo comprendí. Susurros que manifestaban sus especulaciones. Referente a mi relación con Javier. Se sintió abrumado por la culpa. Permaneciendo en el porche y contemplando el horizonte con la mirada ausente. Mientras se mostraba indiferente y consciente de la discrepancia que se había constituido entre nosotros un día con tono fatigado y desanimado, me comunicó la imperativo de concluir con esa. Paula, eso que realizamos no fue correcto, ¿verdad? Podemos continuar de esta manera, expresó Javier. Tristeza que no debería alcanzarse. Gastos de la felicidad de Marcos a pesar del sufrimiento ocasionado por las circunstancias dificultaban el alivio del dolor a pesar de estar consciente de su rectitud. Mis sentimientos hacia Javier persistían. Mi amor por él permanecía inalterado. Intacto, aún anhelaba experimentar su contacto y tener proximidad, no obstante, yo corazón. También pertenecía a Marcos, quien fue mi compañero inquebrantable y mi confidente. Durante el extenso lapso de tiempo reflexionar sobre la eventualidad de su ausencia y afrontar la vida sin la compañía se volvía casi. Para mí, durante la semana subsiguiente, realicé diversos intentos de establecer comunicación con Marcos enviando múltiples mensajes, solicitándole que regresara al hogar y prometiéndole resolver los inconvenientes. No obstante, no recibí respuesta. Marcos había partido y los días transcurrían sin que me diera cuenta de que quizás él no regresaría nunca más mientras mi conciencia me consumía y comencé a negligir mis responsabilidades en la finca, perdiendo extensos periodos en la cama en llanto, hasta que no pude verter más. Javier intentó consolarme en medio de las lágrimas. Sin embargo, la proximidad únicamente me evocaba la experiencia que habíamos atravesado fue dolorosa. El sufrimiento ocasionado en ese instante. Inicialmente, solo se escuchaban susurros y se observaban miradas encubiertas, pero con el tiempo los rumores se tornaron más malévolos en una mujer en el mercado de la ciudad. Comentó que desde el inicio había todo ha sido organizado. Otra persona ha respondido. Quien contrajo matrimonio con Marcos con la única intention to earn the trust of their. Un tercero mencionó que siempre experimentó la impresión de que algo inusual. En ella estaba Marcos, quien posee limitados recursos. Recursos. Merece una calidad superior, ¿no? Continuar escuchando, por lo que me tomé un descansé y finalmente abandoné el mercado. Con los ojos incendiados por las lágrimas y el corazón latiendo con intensidad en él. El pecho, esa era la percepción predominante. Acerca de mí, un individuo que se beneficiaba de las circunstancias perturbadoras de familias a lo largo de los días en cuestión de semanas, me di cuenta de que fue ineludible eludir los susurros y las miradas hostiles debido a mi amistad. La deslealtad was a recurrent theme in. La ciudad de Paula ya no fue reconocida como la esposa de la nuera de Marcos. Ahora se percibía a sí misma como la adúltera en cuestión, quien violó su compromiso marital. Aunque deseaba manifestar mi amor, Javier comprendía con intensidad que sería inútil dado que la relación concluiría sin tener en cuenta mis sentimientos sobre lo que había sucedido. Estaba mal, le hice daño a mi esposo y arruiné mi vida. Matrimonio y ahora debía confrontar las consecuencias de mis decisiones sin importar lo complicado que resultara la noticia de la separación fue recibida en un sobre blanco mate entregado por un mensajero en la mañana oscura y lluviosa, a pesar de que se preveía. Experimentaba en lo más hondo de mi ser que
Era un acontecimiento inevitable leer esas palabras escritas con claridad El lenguaje legal impersonal tuvo un impacto en que todo parece más concreto. Marcos estaba evidentemente requiriendo el divorcio por discrepancias. Sin embargo, eran irreconciliables. Consciente de la realidad de mi traición. Mi engaño fue causado por los responsables de nuestra situación real con respecto a las manos temblorosas. Estampé mi firma en los documentos de lágrimas surcando mi rostro y ensuciando la tinta en ese. Se formalizó el término de mi matrimonio que había sido deteriorado por mis propias acciones egocéntricas en los días posteriores, opté por distanciarme de la hacienda. Ya no deseaba permanecer relacionado con dicho sitio ni con los memorias que preservaban el devastado. La noticia fue impactante para mí en aquel momento. La propiedad era la ilusión de Marcos. Herencia que deseaba construir y transmitir a nuestros hijos y, debido a mi causa, él estaba renunciando a todo tras. Durante varias semanas, me percaté de que no podía residir en la propiedad. Cada una parte de ella estaba impregnada de recuerdos, particularmente de mi existencia compartida. Marcos y la felicidad que compartimos. Antes de que todo ocurra. Disintegrar. Asimismo, los recuerdos ocupaban mi mente. De Javier sobre nuestros encuentros. Misterios y la profunda atracción. La prohibición que experimentaba hacia él era Inicialmente abrumadora, comencé a organizar mis pertenencias de forma gradualmente, sin embargo, a medida que transcurría él. Con el tiempo, la necesidad de escapar se intensificaba. Más urgente y me sentía sin tener claridad sobre mi siguiente acción. Intentaba emanciparme de los constantes memorias de mis errores y de mi desdicha. La víspera de mi partida, Javier se acercó a mí con una apariencia deteriorada, que no había exhibido en un prolongado periodo. Asunción de nuestra responsabilidad y el sufrimiento se manifestaba en su rostro. Con la emoción resonando en su voz, manifestó que no era imprescindible realizar esa acción. Quizás podríamos permanecer casi otorgarle una oportunidad sin. Sin embargo, sacudí la cabeza mientras las lágrimas surgían en mis ojos. Javier, no podemos avanzar. Fue un error. Un hermoso malentendido colmado de amor, pero en última instancia, un error. Debo partir. Debo encontrar la forma de soportarlas. Debido a las consecuencias de nuestros actos, él eligió no discutir posiblemente al aceptar la veracidad de mí. Afirmaciones. Posteriormente me envolvió en un abrazo intenso y apasionado como si deseo protegerme de toda la tristeza y los remordimientos que compartíamos. Yo dejé envolver por su abrazo nuevamente, consciente de que era él. Despedida definitiva, conscientes de que nuestro amor es intenso y agotador. Que estaba llegando a su fin. Imposible resistir ante la magnitud de lo experimentado. Realmente me impactó. Afligida por sentimientos de culpa y deslealtad tras limpiármelos. Me despedí por última vez con un beso. Última contemplación de la vida que se había vivido. Arenado. Así me dirijo, colmado de incertidumbre. Anhelando descubrir un estado de serenidad. Sin felicidad, ha transcurrido casi un año desde entonces. Abandoné la hacienda y mi existencia se desintegró en fragmentos imposibles. La reconfiguración del año estuvo caracterizada por un proceso de contemplación acerca del sufrimiento y gradual asimilación. Tras mi partida, vagué carece de dirección. Durante un periodo, realizando funciones esporádicas que obtenía como camarero. Responsable en un modesto hotel de la carretera. Siempre estuvo en constante. El movimiento nunca me retenía por mucho tiempo. En el mismo lugar, perpetuamente en busca de algo novedoso. Tal vez, intentaba encontrar un método para escapar de los recuerdos de mi equivocación o, quizás simplemente deseaba hallar un
Lugar para reiniciar donde podría reinventarme la mujer que traicionó a su cónyuge con el padre de. Durante ese periodo, finalmente recibí Actualizações de Marcos. Fui contactado por su apoderado legal para dialogar acerca de los detalles finales del acuerdo de separación y la distribución de los activos. Los comunicados que transmitió fueron concisas, formales y carecían de plenamente colmado de cualquier tipo de emoción personal. Parecía estar estableciendo una interacción con el extraño en un lugar, con la mujer con la que había estado convivido durante un extenso periodo. Tal vez en ese instante se había transformado en la mujer que ocupaba Wes desconocida para él. Corazón ya no estaba presente desde que me dejé influir por la atracción. Fui únicamente una persona para su padre que, en el pasado, alguien se cruzó en su camino, que le ocasionó un perjuicio irreparable. La situación con Javier continuaba siendo igualmente incómoda en ocasiones, sostenemos diálogos silenciosos y comunicaciones telefónicas concisas que producen. Es vergonzoso cómo, a pesar de lo doloroso, al habernos amado, infligimos un daño considerable a otras personas, incluido él, cómo lo logran. Avanzar a partir de una situación análoga. Tras el prolongado periodo, conseguí encontrar el camino que me condujo de regreso a la localidad en la que recientemente crecí. Me he trasladado a un pequeño apartamento y he obtenido empleo en una librería. Inicié la reconstrucción de mi vida. Manera gradual resultó ser una tarea compleja. En ciertas ocasiones, el peso de la culpabilidad era casi intolerable, anhelando simplemente rendirme y permitir que mi sufrimiento y el arrepentimiento me consumía. Completé, a pesar de las adversidades, y proseguí con determinación. Debido a su conciencia de la relevancia. Al finalizar esa tarea, sentía que poseía otro compromiso aún por cumplir con Marcos. Watching beside Javier in the. Durante el último año, he llegado a la conclusión. A pesar de las pérdidas, he obtenido un valioso conocimiento individual y una intensa valoración por algo que conlleva amar y perdonar genuinamente. He adquirido un profundo conocimiento sobre mí mismo, tanto mis fortalezas como mis debilidades, para mejorar mi capacidad de amar y me resulta desconocido el dolor que causa lo que el destino aunque persisten intensas sensaciones de sufrimiento y un extenso proceso de recuperación inaugural durante un periodo considerable, percibí un destello de esperanza, considerando que tal vez únicamente quizás consiga reconectarme conmigo misma, perdonar y continuar progresando, ya que finalmente, esa es la acción a la que todos se dirigen. Podemos apelar a seguir progresando. Progresivamente con la esperanza de que el futuro nos deparará novedades, comienzos y repeticiones, posibilidades sobre quién puede estar informado. De esa información, espero poder reconciliarme con mi pasado con el tiempo del tiempo y aceptar plenamente el presente a pesar de haber incurrido. Los errores que cometí fueron equivocaciones. Siempre estarán presentes, pero estoy consciente de que soy considerablemente más que mis errores y fallos como me considero una persona resiliente, combativa que siempre encontrará la resolución indispensable para confrontar cada desafío que se presente ante mí. Continuaré el camino paso a paso. Proceso diario, ya que es mi única tarea en homenaje a Marcos y Javier. Toda esa narración sobre mí mismo me corresponde si el contenido te ha interesante parecido. No olvides darme un me gusta. Disfruta del vídeo, suscríbete y activa las notificaciones para mantenerse informado sobre nuestras futuras narrativas. Hasta luego.